Imagina que estás estando en los salones de Versailles, en 1786, y lo que ves te asustará para siempre. Detrás de una tapiz de hielo, escuchas los gritos de un niño, no más de 12 años, mientras que los más poderosos nobles de Francia toman vueltas en lo que llaman su entretenimiento de la noche. El sonido de la risa se mezcla con los llantos, cuando las duchas ponen vetas sobre cuánto tiempo el niño durará. Esto no es una fantasía oscura. Esto es la realidad documentada por el tribunal que gobernó más de 25 millones de sujetos franceses. ¿Piensas que sabes sobre el exceso aristocrático? ¿Sobre la decadencia que llevó a la revolución? Lo que vas a descubrir hace que la obsesión de la torta de Marie Antoinette se vea como una fiesta de té de niños. La aristocracia francesa no solo gastó dinero mientras los vecinos comían. Ellos crearon una red sistemática de explotación tan deprimida, que cuando los revolucionarios finalmente obtuvieron sus manos en la evidencia, incluso los execucionistas más duros lloraron. Esta es la historia oculta de cómo la élite de Francia convirtió la perversión en cultura alta, los niños en comodidades, y el sufrimiento humano en entretenimiento aristocrático. El Palacio de Versailles, en 1780, representaba el pínico de la civilización europea, o como creyó el mundo. Los dignatarios extranjeros maravillaron en las salas, alineadas con espaldas y oro, en los jardines que estiraban más allá del horizonte, en un tribunal en el que una sola torta costaba más de lo que una familia de pasajeros vería en su vida. Pero esta magnífica facade congeló un corte roto de la depravidad sistemática que alcanzó cada corno de la sociedad aristocrática. La nobilidad francesa de la década del siglo XVIII había logrado algo único en la historia humana. Habían creado una cultura en la que la perversión no solo se toleraba, sino que se celebraba como la forma más alta de la sofisticación. Lo que empezó como la borda entre los ricos idóleos evolucionó en redes elaboradas de explotación que consumían a miles de víctimas mientras entretenían a las personas más poderosas de Europa. El hombre que embodizó esta corrupción fue Louis-Francois Armand de Vignerot de Plessis, el duque de Richelieu, abuelo de la famosa cardenal. A los años de 1750, Richelieu se convirtió en el rey inoficial de la vice aristocrática, un hombre cuyos apetitos eran tan legendarios que otros nobles viajaron desde Europa solo para verificar sus innovaciones. Los records de la corte lo describen como chulo, inteligente y completamente sin fronteras morales, el perfecto representante de una aristocracia que confundió la refinación con la brutalidad. La rutina diaria de Richelieu revela la naturaleza sistemática de la perversión aristocrática. Cada mañana, los servidores lo presentaban con lo que llamaban el menú, descripciones detalladas de las víctimas disponibles, sus edades, sus especialidades particulares y su condición actual. Como un gourmand seleccionando vinos, Richelieu elegiría su entretenimiento basado en su humor, el clima y cualquier justificación filosófica que lo amase ese día. Pero Richelieu era solo la punta de un iceberg que se extendió a lo largo de la sociedad aristocrática francesa. El duque de Orleans mantenía lo que él llamaba su academia, una mansión en París donde los niños tan jóvenes como 8 fueron entrenados en varias formas de servicios. La marquise de Pompadour, a pesar de su reputación como la maestra refinada de Luis XV, operaba redes de procuración que suministraban a la corte con víctimas frescas en un horario regular. La transformación de la aristocracia francesa en este sueño no sucedió por la noche. Fue el producto de generaciones de riqueza idónea, poder absoluto y un movimiento filosófico que confundió la sofisticación intelectual con la bankruptcia moral. Se habían convencido de que sus perversiones eran expresiones de pensamiento avanzado, de que la moralidad convencional era para las masas ignorantes y de que su superioridad les dio el derecho a usar a otros seres humanos como entretenimiento. Pero lo que han escuchado hasta ahora es nada comparado con los horrores sistemáticos que crearon una vez que organizaron sus depravidades individuales en instituciones. El catálogo para la perversión aristocrática organizada llegó en 1748 con la fundación de lo que sus miembros llamaron la Sociedad de Libertadores Filosóficos. Creada por el duque de Orleans y otros 12 nobles de alto nivel, la sociedad no era solo un club social. Fue una organización criminal dedicada a empujar las fronteras de explotación mientras mantenía un veneo de respetabilidad intelectual. La sociedad operaba desde una mansión en el distrito principal de Saint-Germain de París,
Oculta detrás de paredes que congelaban actividades tan extremas que incluso oficiales de la policía corrompidos refusaron que se miraran de otra manera. Los miembros incluyeron algunos de los nombres más poderosos en Francia: duques, marquís, clérigos de alto nivel, y mercados ricos que pagaban enormes tarifas por el privilegio de participar en lo que llamaban la experimentación filosófica. La charla de la sociedad, descubierta durante la revolución en un vacío oculto, revela la naturaleza sistemática de sus operaciones. Mantuvieron recortes detallados de víctimas, categorizados por edad, género, características físicas, y lo que ellos eufemísticamente llamaban entrenamiento especializado. Operaban redes de procuración que se extendieron a toda Europa, con agentes en grandes ciudades, cuyo único trabajo era identificar y adquirir sujetos suficientes para el entretenimiento aristocrático. La mansión en sí se diseñó específicamente para su horrible propósito. El piso principal contaba con salones elegantes donde los miembros discutían filosofía y literatura mientras seleccionaban su entretenimiento por la noche desde catálogos que leían como inventarios de alimento. Los niveles de basura contaban con lo que llamaban salones de preparación donde las víctimas se entrenaban, salones de experimentación equipadas con dispositivos que pertenecían a salones de tortura en lugar de salones de cama, y zonas de recuperación donde los que sobrevivieron a las actividades de la noche pudieran curarse suficiente para ser usados de nuevo. La contribución más innovadora de la sociedad a la depravidad aristocrática fue la sistemización de lo que llamaban la crueldad filosófica. Los miembros no solo estaban interesados en la gratificación sexual, sino que querían explorar las implicaciones filosóficas de poder absoluto sobre otros seres humanos. Mantuvieron jornales detallados de sus experimentos, grabando no solo lo que hicieron a sus víctimas, sino cómo la experiencia afectó su propio desarrollo intelectual y emocional. Estos jornales, escritos en francés elegante y cubiertos de piel que costaron más que la mayoría de los ingresos anuales, describen escenas de tanta brutalidad calculada que los prosecutors revolucionarios lucharon por leerlos en silencio durante los juicios. Un miembro escribió extensivamente sobre su teoría de que infligir sufrimiento en los niños era en realidad una forma de educación, preparándolos para las realidades de la vida fracasadas, mientras proporcionando conocimientos valiosos sobre la naturaleza de poder y submisión. Pero la innovación más horrífica de la sociedad aún no había llegado: la creación de lo que llamaban el arte vivo. Los miembros de la sociedad, aburridos por la perversión convencional, comenzaron a experimentar con lo que llamaban el arte vivo, producciones teatrales elaboradas, en las que las víctimas se convirtieron en actores desesperados en escenarios diseñados para combinar explotación con experiencia estética. Estos no eran actos de crueldad espontáneos, sino actos de coreografía atentos que requerían meses de preparación y que involucraron docenas de participantes. La más famosa de estas producciones fue El Duque de Orleans, Garden of Earthly Delights, una recreación de la famosa pintura de Hieronymus Bosch usando seres humanos vivos. Niños y jóvenes adultos fueron posicionados a través de un espacio de jardín especialmente diseñado, sus cuerpos pintados y modificados para combinar la imagen desesperada del maestro Bosch. Los miembros de la sociedad pasaban por este tablero vivo, interaccionando con las figuras humanas mientras discutían las implicaciones filosóficas de transformar el arte en realidad. La preparación para estas producciones fue tan horrible como los eventos en sí mismos. Las víctimas fueron posicionadas en espacios especialmente diseñados durante semanas o meses, sus cuerpos gradualmente modificados para combinar la visión artística. Algunos se hundieron para lograr formas específicas de cuerpos. Otros fueron sujetados a procedimientos que cambiaron su apariencia en formas permanentes. La sociedad mantuvo a un equipo de lo que llamaban consultores artísticos, esencialmente especialistas de tortura con base en pintura y escultura que sabían cómo modificar cuerpos humanos para lograr efectos estéticos deseados. La Marquise de Montenegro, a pesar de su reputación pública por su piedad, creó lo que llamó misterios sagrados, producciones relacionadas con la religión que combinaban la imagen cristiana con la explotación. Los niños se vestían como ángeles mientras se sujetaban a actos presentados como ceremonias religiosas. Los miembros de la sociedad participaban con ropas clínicas, creando parodías blasfémicas de rituales católicos que satisfacían ambos sus apetitos y su deseo de mojar la moralidad convencional. Estas producciones se convirtieron en legendarias a lo largo de los círculos aristocráticos europeos.
Los nobles ricos viajarían tan lejos como Rusia y Inglaterra para asistir a las actuaciones, traer a sus propias víctimas como regalos para la sociedad y comisionar producciones customarias con sus propios intereses. La sociedad desarrolló un negocio internacional con brazos en grandes capitales europeas y intercambios regulares entre víctimas y ideas creativas. La documentación de estas actividades, preservadas en los archivos de la sociedad que sobrevivieron a la revolución, lee como un manual para la degradación humana sistemática disfrazada de cultura alta. Los miembros mantuvieron notas artísticas detalladas sobre sus producciones, criticando el trabajo de los demás y proponiendo mejoras para futuras actuaciones. Desarrollaron sistemas de ratificación elaborados para evaluar tanto el éxito estético de sus producciones como la calidad de sufrimiento que pudieron generar. Pero incluso la depravidad organizada fue solo preparación para lo que sucedió cuando la perversión aristocrática ganó aprobación real. La transformación de la perversión aristocrática de la visa privada a la política estatal comenzó cuando Louis XV explícitamente aprobó lo que él llamó la exploración filosófica de la naturaleza humana en 1762. El rey, inspirado por su propia involución con la sociedad, propuso órdenes secretas que, esencialmente, legalizaron la explotación aristocrática a lo largo de la investigación filosófica. Esta aprobación real transformó las perversiones escatadas de los aristócratas individuales en una red sistemática que alcanzó a todos los niveles de la sociedad francesa. El rey estableció lo que él llamó el Buró de Estudios Filosóficos, un departamento de gobierno cuyo propósito oficial era el avance del conocimiento humano, pero su función real era coordinar el acceso aristocrático a las víctimas, mientras aseguraba que sus actividades permanecían secretas. El buró operaba con la eficiencia de cualquier otra agencia de gobierno, pero su burocracia se dedicaba a facilitar los horrores que hubieran asombrado a los torturadores medievales. Mantenían recortes detallados de víctimas disponibles, organizaban redes de transporte para mover a la gente entre los estratos aristocráticos y proporcionaban protección legal a los nobles, cuyas actividades resultaron en muertes inconvenientes o heridas. Sobre la protección royal, la perversión aristocrática alcanzó niveles de organización y escala imposibles para los individuos privados. El duque de Orleans expandió sus operaciones para incluir varias instalaciones en toda Francia, cada una especializando en diferentes formas de explotación. La marquise de Pompadour estableció academias de entrenamiento donde los niños estaban sistemáticamente preparados para el servicio aristocrático. Incluso los nobles relativamente pequeños comenzaron a mantener instalaciones privadas, seguras en el conocimiento de que la aprobación royal los hizo inútiles. Las implicaciones internacionales estaban estalladas. Los aristócratas franceses comenzaron a ofrecer programas de intercambio con sus contrapartidos en otros países, compartiendo víctimas y técnicas mientras expandían sus innovaciones a través de la sociedad europea alta. La corte de Francia se convirtió en un destino de pilgrimaje para pervertidos ricos de todo el continente, todos ansiosos de experimentar las depravidades sofisticadas que la aprobación royal había hecho posible. La contribución más significativa del buró fue la creación de lo que ellos llamaron documentación sistemática, recortes detallados de actividades aristocráticas que estaban ostentablemente mantenidas para la investigación filosófica, pero que en realidad servían como material de blackmail para asegurar la continuada cooperación de los participantes. Estos recortes, llenando docenas de volúmenes que sobrevivieron a la revolución, ofrecen una ventana a la explotación organizada a una escala que desliza cualquier cosa en la historia grabada. La documentación revela que a 1770 la red de explotación aristocrática incluyó a más de 300 participantes activos a través de Francia, con operaciones asociadas en la mayoría de capitales europeas. Estaban procesando miles de víctimas anualmente, manteniendo instalaciones que resemblaban a operaciones industriales más que las indulgencias privadas de individuos ricos. Pero la aprobación real que permitió este terror sistemático también contenía las semillas de su propia destrucción. La naturaleza sistemática de la perversión aristocrática creó desafíos logísticos que finalmente expusieron a toda la red a la justicia constitucional. A 1780 la escala de las operaciones necesitaba infraestructura que era imposible esconder de una población cada vez más enoja que veía a sus hijos desaparecer mientras los aristócratas vivían en un luxurio imprecedente.
Las redes de procuración que sumarían víctimas a las instalaciones aristocráticas dependían de la pobreza y la desesperación que alcanzaron niveles de crisis en la década anterior a la Revolución. Las familias que enfrentaban la starvación vendían a sus hijos a reclutados que prometían posiciones de servicio doméstico pero los enviaban a instalaciones donde nunca serían vistos de nuevo. El volumen de estas transacciones creó una crisis de personas desaparecidas que finalmente atrapó la atención de investigadores revolucionarios. Los récords financieros de la perversión aristocrática revelan gastos que hubieran asombrado incluso la corte extravagante de Versailles. El duque de Orleans solo gastó más de 2 millones de libras anuales en sus instalaciones, suficiente dinero para alimentar a miles de familias starvadas. Cuando los revolucionarios descubrieron estos gastos en documentos financieros, la reacción pública fue explosiva. La descubierta de los archivos de la sociedad en 1792 proporcionó a los prosecutores revolucionarios documentación de crímenes tan extensa y sistemática que muchos rehusaron a creer que la evidencia era genuina. Los récords incluyeron no solo nombres y actividades, sino acuerdos financieros, correspondencia con asociados internacionales y descripciones detalladas de instalaciones que leían como blueprints para la explotación humana. Los exámenes que se siguieron revelaron una red de complicidad que se extendió a lo largo de la sociedad francesa. Los nobles que se consideraban evadre la ley, de repente se encontraron frente a prosecutors que habían pasado meses leyendo sus propias palabras describiendo los horrores que habían infligido. El contraste entre sus justificaciones elegantes y la brutal realidad de sus acciones creó un desastre de relaciones públicas que ayudó a justificar las medidas extremas del periodo de terror. Muchos aristócratas, enfrentados a cierta ejecución, escogieron suicidio en lugar de exposición pública de sus actividades. El duque de Orleans, realizando que sus recortes extensos lo hicieron imposible de defensa, tomó poesía en su cella la noche antes de que su juicio fuera planeado para comenzar. La marquise de Maintenon se fue a Inglaterra, pero fue encontrada muerta en su residencia en Londres, aparentemente teniendo una overdose de laudanum en lugar de extradición. Las implicaciones internacionales fueron igualmente dramáticas. Aristócratas europeos que participaron en las redes francesas se encontraron en investigación en sus propios países. Los recortes detallados mantenidos por el Buró de Estudios Filosóficos incluyeron correspondientes con nobles en todo el continente, creando crisis diplomáticas mientras los gobiernos trataban de distanciarse de sus propios aristócratas. La destrucción sistemática de la evidencia a través de escapar a los aristócratas creó agotamientos en el recorte histórico que los históricos han luchado para llenar desde entonces. Librarios completos de documentación fueron quemados, las instalaciones fueron desmanteladas, y los participantes se dispersaron a través de Europa, cargando secretos que se llevarían a sus muertos. Pero suficiente evidencia sobrevivió para revelar el escopo real de lo que los aristócratas franceses habían creado en su búsqueda de entretenimiento filosófico. La transformación sistemática de la aristocracia francesa de la perversión a la cultura alta representa uno de los ejemplos más completos de la historia de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo que comenzó como un vicio individual evolucionó en una explotación organizada que consumió a miles de víctimas mientras entretenía a la gente que controlaba el destino de 25 millones de sujetos franceses. Las justificaciones filosóficas que los aristócratas crearon para su comportamiento revelan cómo la sofisticación intelectual puede ser armada para justificar cualquier atrocidad. Se convencieron de que su explotación de otros fue en realidad una forma de pensamiento avanzado, que la moralidad convencional era la ignorancia, y que su herencia superior les dio el derecho a tratar a otros humanos como objetos para la experimentación. La naturaleza sistemática de sus operaciones demuestra cómo rápidamente un vicio privado puede convertirse en un mal institucional cuando recibe una sanción oficial. La aprobación de la monarquía transformó a las perversiones individuales en una red coordinada que operaba con eficacia del gobierno mientras mantenía absoluta secrecidad a través de la complicidad entre hombres negros y mutos. La ironía final es que los excesos que los aristócratas creían demostrarían su superioridad en realidad demostraron su completa bankruptía moral. Mientras debatían la filosofía y creaban justificaciones elaboradas por su comportamiento, se destruían sistemáticamente la fabricación social que apoyaba su propio poder. La revolución que finalmente la consumió no era solo sobre la inequalidad económica. Fue sobre la ira moral en una clase gobernadora que confundió a la civilización con una brutalidad sofisticada.
La documentación que sobrevivió a sus intentos a través de las redes sociales proporciona un aviso sobre lo que sucede cuando el poder enfrenta constraints no efectivas. Los aristócratas franceses no eran únicamente malvados.